le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Félix Bautista, senador de la provincia de San Juan por la Fuerza del Pueblo, reelegido en esta posición. Así que todavía vale la felicitación, ¿verdad? Así es. Duro Se de me matar. nota el rostro del triunfo. Willie Smith y tú tienen esa misma, ese mismo mute, ¿verdad? Duro de matar, es difícil. ¿Cuántos años tiene en San Juan de la Maguana? Bueno, es el cuarto periodo. Senador. El cuarto, fui electo ahora para el cuarto periodo. Por el cuarto periodo. Siempre con más del 50%. ¿Y cuál es la magia? Porque la magia? Sí, exactamente. no pudo Danilo con usted, no pudo Luis Abinader con usted, no pudo. La magia, Ajá, el trabajo. el trabajo. O sea, Trabajar permanentemente. todos los días por la población. Por ejemplo, estamos sentados aquí hoy y yo llamé esta mañana al centro de salud que tenemos de la fundación y hay 308 personas sentadas. 308 Personas sentadas en la recepción. la recepción. En su mayoría personas pobres, que van con el seguro subsidiado de SENASA y a la cual no se le cobra diferencia. No hay gasto de bolsillo en la fundación. El gasto de bolsillo representa un 45% del gasto total de salud. Y de ese 45% del gasto total de salud, que es el gasto de bolsillo, el 30% es medicamento. Entonces, en la fundación tratamos mucho el tema de los hipertensos y de los diabéticos. La fundación tiene un centro médico, Es decir, vamos a decir, una unidad de atención primaria. una idea Exacto. validada por las Sí, autoridades. Sí, claro. Primero se someten los planos del edificio al Ministerio de Salud Pública. Salud Pública te lo corrige, te lo aprueba y luego que te lo aprueba tú colocas el equipamiento que debe llevar ese centro de atención primaria y Salud Pública va entonces, te certifica eso y te da una habilitación. Tengo Y entendido a partir de esa Con habilitación, esa habilitación, es que los seguros te contratan. la ARS, entonces. Si tu no hay fundación, habilitación, no hay contrato. Las operaciones las cubre. Aquellas personas que necesitan una operación, ustedes cargan con los gastos. No. Por ejemplo, allá tenemos una unidad quirúrgica de oftalmología. Usted sabe que la oftalmología, al parecer, para el sistema sanitario público, es como si ese órgano no se enferma. Por ejemplo, solo hay 2 centros de salud públicos que atienden el área de oftalmología, que es el Hospital de los Alcarrizos, la gente le dice el Hospital de los Americanos, y el CECANOP, solamente 2, pero 2 para 10 millones de habitantes. Es imposible. Usted pide una cita y te la dan para un año después. Entonces, en San Juan instalamos una unidad quirúrgica de oftalmología y, por ejemplo, SENASA paga por una cirugía de catarata de un ojo 67,000 pesos. Pero le dice al prestador del servicio que le cobre 60,000 más de copago, de diferencia. Bueno, en la fundación no se cobra diferencia. Se le cobra a la gente solo lo que paga el Ahora, seguro. ahí hay una pregunta importante. ¿Esos 67,000 pesos cubre la operación? Sí, perfectamente cubre la operación. Lo que perseguimos en la fundación es que sea autosostenible. Es decir, que no haya que subsidiar. La pregunta viene acá porque hay muchos servicios que se pagan, incluso a los hospitales públicos, menor que lo que se le paga al servicio privado. Lo que Pero parecería una práctica inaceptable en ese caso. Sí, pero no es así. Mire, lo que pasa es que a los hospitales públicos van lo del régimen subsidiado. Para que tenga una idea, la cirugía de catarata, que para el contributivo, SENASA la paga en 67,000, para el subsidiado es 22,000. Entonces, fíjese la gran diferencia, de 67 a 22,000. Entonces, todo lo que es del régimen subsidiado va a los hospitales. En el caso de la fundación, también atendemos el subsidiado en San Juan. Y la verdad que ha tenido un impacto extraordinario porque... ¿Y quién cubre la diferencia? Solo en 2 años, solamente en 2 años, hemos operado más de 12,000 personas de pterigium. El pterigium es la uña de catarata. Estamos atendiendo los temas de glaucoma. ¿Da ese servicio solo a los sanjuaneros, a la provincia, o hay otras provincias que se suman? No, ese servicio se le da a todo el que participa. Hay gente que ha ido de Santiago. Fue una muchacha de Santiago para un trasplante de córnea. Van de Azua, van de Barahona, de Bauruco, de Independencia, de Elías Piña, de toda la región. En lugar de venir a Santo Domingo, que es difícil conseguir una cita, por lo que dije anteriormente, entonces van a la fundación en San Juan. Senador, pero más allá de ese trabajo social, San Juan parece tener una cierta volatilidad política en los últimos procesos.
fue uno de los pocos lugares donde el PRM perdió la alcaldía, a pesar de que en realidad no era una alcaldía de ADN PRMista, sino que la alcaldesa había hecho un cambio de partido. Fue uno de los lugares donde ganó la Fuerza del Pueblo, pero también fue de los pocos lugares donde el PLD ha tenido buen desempeño, porque ganaron el alcalde. Sí, así es. Mire qué sucedió. Hicimos un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos, y en San Juan se materializó el acuerdo. Los dirigentes políticos de San Juan nos pusimos de acuerdo y las reuniones las convocábamos de manera conjunta y las actividades las hacíamos de manera conjunta. Es decir, lo que se escribió aquí como acuerdo en papeles se llevó a la práctica. ¿En otros lugares no? En otros lugares no fue tan así. No hubo esa integración plena total, porque cada quien tiene que buscar el acercamiento. ¿Qué hacía yo, por ejemplo, como candidato a senador? Reunirme y visitar a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que hizo Omar Fernández aquí. Omar Fernández visitó en su casa a cada presidente de comité intermedio del PLD. Estableció con ellos una relación, un vínculo directo personal. Y el PLD le aportó 80.000 votos. Por tanto, usted tiene que contribuir con la materialización de la alianza. Si usted se queda aislado, entonces las cosas no se dan. Decirse que esa falla explica un poco el resultado en el resto del país. Sí, pienso que sí. Pienso que no se dio como se dio en el Distrito Nacional y en San Juan. Por ejemplo, en las actividades se veían las dos banderas, integrados plenamente, los dos colores. Y luego se sumaba el color del PRD y el color del PQDC y el color del BIS y de todos los partidos aliados. Es decir, hicimos una alianza real en el territorio y eso evidentemente que crea un impacto en los electores. Pero tú te encargaste de hacer eso. En el caso de en otras provincias, quizás los propios candidatos no estaban muy de acuerdo. Sí, y en algunos sitios también Y el liderazgo. Sí, y en algunos sitios también habían diferencias, a veces hasta personales, entre los candidatos y los dirigentes de los demás partidos. Y todo eso contribuye a que la alianza no se materializara. Sí. Bueno, mira, cambiando de tema. Senador, nueva vez, continúa, pero está pendiente en el Congreso y se habla porque el presidente ha puesto empeño de que lo primero que debe hacerse es una reforma a la Constitución de la República. Tú hablabas fuera de cámara, hablaba de un cierre y un candado. ¿Tú estás de acuerdo con Sí, esa reforma? mire, De un seguro y un candado. Sí. Un seguro y un candado. así es. Yo siento en el Congreso Nacional una determinación de hacer esa reforma. Y conforme al artículo 2 de la Constitución de la República, se puede hacer de forma directa o a través de un referéndum de un referéndum constitucional. Se puede hacer de dos maneras. Ahora, el PRM tiene la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para hacer la reforma. Ahora, yo creo en la sinceridad del presidente. Sin embargo, me atrevo a sugerirle que haga dos cosas. Que ponga un candado que sea lo suficientemente fuerte y que luego que ponga el candado que ponga un seguro. ¿A qué tú te refieres? Cuando usted va a un edificio de apartamento, Sí. usted se da cuenta que en la puerta principal, afuera hay una puerta de hierro. Cuando la gente entra, cierra la puerta de hierro, le pone una llave, le pone un candado. Pero cuando cierra la puerta de madera, le pone un seguro. Se necesitan las dos cosas. ¿Cuál es cuál? Vamos a ver. Yo sugiero que el candado sea el siguiente. Ninguna reforma a la Constitución podrá versar sobre el mandato presidencial, que ha de ser 2 periodos consecutivos y nunca más. Párrafo. Si un presidente en ejercicio opta por su segundo mandato y no alcanzara la presidencia de la República, no podrá presentarse a ningún otro periodo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo es la cosa? O sea, si, por ejemplo, en el caso de Luis Abinader se presentó a la reelección, si pierde, no puede presentarse. que no se presentara O sea, después, nunca más. solamente puede presentarse al final de un primer periodo. al final Así del es. primer periodo. Exactamente. Así, colocarlo en la Constitución. Que como es el caso de Donald Trump en los Estados Unidos, que
buscó la reelección, la perdió, pero ahora se va a presentar porque son 2 periodos que Así establece es. la ¿Sabe Constitución. entonces cuál es? Con la tradición americana, Americana. que era tradición, no una regla. Así es. Pero ¿Sabe cuál es el seguro? ¿cuál sería la utilidad de ese mecanismo? ¿Sabe cuál es el seguro? Bueno, la utilidad de ese mecanismo es el siguiente. Yo soy presidente de la República electo, puedo optar por otro periodo. Si el país no me eligió en mi segundo periodo consecutivo, no me presento más. Ya me rechazaron. Es decir, no se puede presentar más. No pudiera presentarse Bien, en otro y periodo. en el caso de candidatos... Ahora, déme contestarle, ¿Cuál es Percy, el candado? el tema del candado. Del candado, sí. Porque ese es el seguro. Ese es el seguro. Ok. El candado es colocar una disposición transitoria que diga lo siguiente. El presidente de la República electo para el periodo 2020-2024 no podrá presentarse para el periodo presidencial. No podrá presidencial. 2020-2024, No, 2024-2028. Ok. No podrá presentarse para el periodo presidencial 2028-2032. Por eso fue el transitorio que le pusieron a Ni Danilo tampoco Medina. podrá presentarse para la vicepresidencia de la República. Es decir, el transitorio y la vigésima, el 20º transitorio de Danilo, aplicarlo ahora al presidente que lo actual. que había que Y cambiarle eso el nombre. le dará tranquilidad a la oposición. Pero no se puede presentar el día de hoy. Usted dice, bueno, no se puede presentar a otro periodo. Ajá. Sí, pero entonces el tema de la retroactividad del artículo 110 es complicado. Senador, Solo con el candado no es suficiente. senador, Hay que poner el seguro. pero las vamos dos cosas. a verlo de la siguiente manera. El Congreso cambia la Constitución cuando tiene el poder para hacerlo. Cambia la Constitución. No importa los candados que usted ponga o los seguros que usted ponga, si el Congreso lo puede modificar. Porque, Si el Congreso tiene la llave. acuérdese que hay llave maestra que abren todos los candados. Todos Es los decir, candados. ¿cuál es el sentido de bregar tanto con esto pensando que eso no va a ocurrir nunca? ¿Por qué no acogemos la ley aprobamos la ley del, ¿cómo se llama? Del referéndum. Del referéndum, para que una reforma constitucional siempre esté condicionada a la aprobación de la gente? Porque un partido puede tener la mayoría absoluta en cualquier momento. Bueno, la tuvo el PRD, la tuvo el PLD, la tiene ahora el PRM. Es decir, que en cualquier circunstancia, por las razones que sean, un partido puede conseguir mayoría absoluta para cambiar todo. Entonces, todos esos candados y todos esos seguros se van a la porra, como dice. Sí, pero fíjese, la Constitución tiene una cláusula pétrea, que es el artículo 268, que es sobre la forma de gobierno. Y dice, ninguna reforma a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno. Ninguna reforma. Que ha de ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Bueno, es una cláusula pétrea. digamos que eso es conceptual, principio conceptual, pero un gobierno que tenga mayoría asume el poder, cambia todo eso. Ahora, usted tiene razón en algo. El poder reside en el pueblo, de donde emanan todos los poderes públicos. Chávez cambió en Venezuela todo eso. El poder reside en Y el ganó pueblo, por una Percio. elección. Y la verdad es que lo correcto es que aunque el PRM tiene mayoría en el Congreso, y es legal que la pueda cambiar con su mayoría, le da mayor legitimidad a hacer un referéndum. Mayor legitimidad. Porque tendría que someterlo al pueblo para que apruebe la reforma. Y pudieran someterse varios temas. Yo diría, primero hacer un plebiscito, porque el concepto del plebiscito es con pregunta cerrada para usted contestar sí o no. Por ejemplo, se pudiera preguntar en un plebiscito nacional, ¿está usted de acuerdo con la unificación de las elecciones presidenciales y congresionales? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo con que se garantice el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte? ¿Sí o no? Y así varias preguntas que se pudieran hacer. ¿Está usted de acuerdo con el voto obligatorio? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo con la eliminación del método de Home para la selección de escaños? ¿Sí o no? En fin, distintas propuestas. Entonces, ese plebiscito te da lugar entonces a que en la Constitución, eso va al Congreso, se introduce eso en la Constitución, y entonces se puede modificar la Constitución con ese mandato del pueblo. ¿Usted está de acuerdo con que haya unas elecciones, que la votación en las elecciones sea obligatoria? Mire, hoy día el voto obligatorio es inconstitucional. Hay 2 artículos de la Constitución que lo prohíben. El artículo 208, que dice que en su parte infine dice que nadie puede ser obligado
por ningún método nadie puede ser obligado en la parte infin de 208 por ningún método a obligársele en el ejercicio del sufragio. Nadie puede ser obligado en el ejercicio del sufragio bajo ningún método, ningún tipo de coacción. Ese es uno. ¿Y cuál es Eso el es otro? uno. No, el otro es el 77, que tiene que ver con el método de Holmes. A ese hago referencia. Y el 77 dice entonces lo siguiente. Para la elección de diputados y senadores deberá hacerse siempre por voto universal directo. La elección de diputados y senadores deberá hacerse por voto universal directo, en los términos que establece la ley. Entonces es muy claro. Hay que eliminar el método de Holmes. Sí, aunque puede que es ¿Hay que inconstitucional. eliminarlo o es inconstitucional? Es inconstitucional. De hecho, yo he Pero se conversado, aplica. Bueno, pero he conversado con algunos jueces del Tribunal ojo. Constitucional y han admitido que es así. Pero ojo, la Constitución dice el voto directo sujeto a lo que diga la ley. Sí, pero la parte dura de lo que dice la Constitución es el primer concepto. Para la elección de senadores y diputados deberá hacerse por voto universal directo. Directo, pero de acuerdo a lo que diga la ley. Eso es una discusión que tenemos en el Congreso. Sí. Correcto. Es decir, ese párrafo es parte de la Constitución. Entonces, ¿usted cree que la reforma pudiera hacerse antes del 16 de agosto o después en el nuevo mandato del presidente Luis Abinader? Bueno, en conversaciones que he sostenido con importantes dirigentes del PRM, senadores, en este caso, siento que hay la intención de hacerlo en esta legislatura. Antes de finalizar el mes de julio. Y la intención que hay es someter primero la reforma constitucional y luego la reforma fiscal. ¿Por qué la prisa? Y ciertamente eso se oye no solamente en el Congreso, se oye también en los pasillos del Palacio Nacional. ¿Por qué tanta prisa y tanto interés de que sea este Congreso el que conozca esas reformas? Bueno, no Por lo la sé. diversidad, supongo. No lo sé. Parece que sienten que hay mayor nivel de diversidad en el Congreso. Pienso que es por eso. Yo, al igual que usted, no entiendo la prisa. O sea, todavía el presidente de la República no ha asumido su nuevo mandato y eso pudiera perfectamente esperar el nuevo Congreso. En el caso de la reforma fiscal, ellos alegan que la idea es que en el presupuesto general del Estado de este año, que se apruebe en el Congreso, esté incluida el impacto de esa reforma fiscal. Entonces, ahora, como que se entendería un poquito más la reforma fiscal, senador, no así la reforma constitucional. Pero estamos a 24 de junio y eso no ha llegado al Congreso Nacional. Ellos plantean que si llega en una semana se conoce y se aprueba. ¿En una semana? Eso entienden ellos. En su experiencia... Sí, sancochado, sí. Sancochado no ha ido una semana, un día. Así es. Ahora, senador, en esas conversaciones que ustedes están teniendo en el Congreso, que me imagino muchas de ellas, especulaciones y este tipo de cosas, ¿se tiene ideas más o menos de los trazos importantes que se quiera tocar en la Constitución? No, todavía no. Todavía no. Por ejemplo, hay senadores que tienen la idea de que las elecciones deben unificarse y que eso debe estar en la reforma. Pero eso parece ser un criterio que ha crecido mucho entre los partidos de oposición y de gobierno. Sí, fíjese porque, entre otras cosas, porque entre las elecciones presidenciales y las municipales solamente hay 90 días. Luego, concluidas las elecciones municipales, la Junta tiene que contabilizar ese proceso que es bastante riguroso porque son muchos candidatos y al mismo tiempo montar en 90 días las elecciones presidenciales. Okay. Naturalmente la va haciendo de manera paralela. Pero no solamente... Pero es muy cerca y el periodo de campaña también es muy corto para la parte municipal. Pero no solamente... Usted llegó aquí como a la Jara Burgos. Con documentos. Con papeles. Pero no son tantos. ¿Qué son esos papeles? No, era que estaba revisando los proyectos de leyes que he sometido al Congreso y cuáles de esos han sido aprobados y cuáles están pendientes de aprobación. ¿Cuáles usted ha sometido? Por ejemplo, pendientes de aprobación hay varios proyectos que son importantísimos. Por ejemplo, una ley de libertad de reunión que lo establece la Constitución, el Código de Democracia Directa que contiene 15 mecanismos de democracia directa que establece la Constitución y que el Tribunal Constitucional en distintas decisiones ha exhortado al Congreso a que se aprueben. Por ejemplo, en ese Código de Democracia Directa está el plebiscito nacional, el referéndum,
el referéndum constitucional aprobatorio, que para materias específicas, está el plebiscito local, el cabildo abierto, está el presupuesto participativo, está una ley de vistas públicas, está una ley de veedurías ciudadanas, la iniciativa legislativa popular, la petición de falta de los funcionarios. Es decir, son 15 mecanismos que hay en ese Código de Democracia Directa, que son un mandato de la Constitución y que el Constitucional ha exhortado que se legisle. Hay otra ley que es la ley de indulto, ¿Por qué que está no avanza? pendiente. Pero ¿por qué no avanza ese tema? No avanza por una razón simple, Laura, y te lo voy a decir con sinceridad. De 10 leyes que se aprueban en el Congreso, 9 provienen del Poder Ejecutivo. Es muy difícil que a un legislador le aprueben un proyecto de ley. Generalmente se prioriza lo que viene del Poder Ejecutivo. Y eso me lo dijo a mí el presidente Danilo Medina, cuando gané en el 2010. Me dice, no te ilusiones mucho, yo fui presidente de la Cámara de Diputados y la mayoría de los proyectos que se aprueban en el Congreso provienen del Poder Ejecutivo. Así me lo dijo y así lo he visto en la práctica. Yo he tenido la suerte que me han aprobado 12 y se han promulgado 12, porque eran proyectos importantes que necesitaba el Ejecutivo. 12. ¿Y cuáles son los principales? Pero antes de decirte esos 12, quiero decirte otros más que son importantes. Ese código, el indulto está establecido en el artículo 128, numeral 1, literal J, que dice que el presidente puede indultar 3 veces al año: 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre. Pero hace mucho tiempo que no se hace. Entonces, eso. El presidente Abinader no ha indultado. En el Congreso, algunos legisladores me dicen, a él no le gusta indultar. Ahí se y yo digo, producía un escándalo que nadie quería cargar con eso. Sí, pero hay un mandato de la Constitución de que se apruebe la ley. Sí, pero y hay una exhortación del Tribunal Constitucional. Muchos de esos que se indultaban anteriormente creaban unos líos y unos ruidos. Pero la ley crea un consejo integrado por una diversidad de personalidades que de alguna manera protege al Ejecutivo. O sea, la ley lo crea. Pero yo digo, aunque el presidente de la República actual no le guste indultar, aprobemos la ley. Bueno, si él quiere la usa y el si último quiere no la escándalo que se formó, creo que fue con la reina de la pastilla aquella, ¿cómo fue? Sí. Que la indultaron, creo que fue, ¿en qué gobierno fue? Creo que fue el del presidente Mejía, que se armó un escándalo con un indulto que hubo ahí. Así es. Y el otro proyecto de ley importante es una ley de declaratoria de utilidad pública por interés social, que también lo establece la Constitución, que establece que el Estado, antes de expropiarte tus terrenos o tus propiedades, debe pagarte previamente el justo precio. Eso está ahí en la Constitución y ordena que se haga una ley. Entre otras, ¿cuáles me han aprobado? Y con la ley actual, eso no es así, solo que el Estado no cumple. No, porque esa ley es mucho antes de la Constitución del año 2010. Sí, pero lo que quiero decir es que la ley dispone que el gobierno pague el precio justo, lo paga, que viola. Sí, lo viola. Pero los tribunales están plagados de casos como ese. Así es. Y el Estado debe muchísimo dinero a muchísimas personas que le han expropiado sus propiedades y que no le pagan. Y parece que se ha convertido también en una línea interesante de negocios resolver esos problemas. Sí, bueno, claro. Esos son temas mayores. Sí, Félix Bautista. Mire, por otro lado, los proyectos que han sido aprobados, por ejemplo, la ley que creó el Ministerio de Viviendas y Edificaciones, fue una propuesta que nosotros hicimos. La ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, fue una propuesta que nosotros hicimos y es ley de la nación. La ley de regiones únicas de planificación, es otra propuesta nuestra. La ley que creó el Consejo Económico y Social, es otra propuesta nuestra. La ley de discapacidad, la ley 5-13, otra propuesta nuestra. La ley del Instituto Geográfico José Joaquín Hungría Morel, otra propuesta nuestra, entre otras. Son 12 que he tenido la suerte de que hayan sido aprobadas en el Congreso y promulgadas. Recientemente la ley de Cámara de Cuentas, que sometimos al Congreso Nacional, que el Ejecutivo la devolvió con algunas observaciones. Hay que llegar a la conclusión que no siempre todo lo del Poder Ejecutivo es lo que se aprueba. Sí. Sí, digo yo que he tenido la suerte. Ha tenido la suerte. Pero en su mayoría Otros dirían que usted es muy buen amarrador. Exacto. Amarrador y armador. He tenido la suerte de que de cada 10, una es a los legisladores y 9 es al Poder Ejecutivo. Hay una ley que sometí también, que es la ley de fiscalización y control del Congreso. Podemos hacer la labor de legislar,
de representar, pero no así de fiscalizar, porque falta la ley. Esa ley se estudia en una comisión que la preside la Cámara de Diputados y esa ley incluye además el juicio político, que no está, que aunque la Constitución lo establece, no se puede hacer operativo porque falta la ley. ¿Qué ha pasado con los proyectos contra la ley del DNI que se sometieron en el Congreso a propósito de que se aprobó la ley 124 que creaba el sistema de inteligencia y el DNI? ¿Qué ha pasado con la ley? En el Congreso. No, la ley está aprobada, pero después de eso se sometieron algunos proyectos para anular la ley. Bueno, no debe estar en la Cámara de Diputados. Que yo sepa, no ha llegado al Senado de la República. Habría que ver en qué estado está. Generalmente lo que hace las cámaras es que lo envían a una comisión de estudio cuando hay sugerencias de cambio. Aunque dice que a veces cuando uno no quiere que se pase nada, lo manda a una comisión. Así es. Félix, no te pierdas, ve más a menudo. Senador. Muchas gracias. Gracias por estar. Despedimos, señores. Espero haber pasado el examen. Le fue bien. Esperemos que cualquier tema de esto, de la reforma, lo volvamos a conversar pronto. Muy bien. Señores, despedimos a Félix Bautista, senador de la provincia de San Juan por la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa y ya volvemos.